el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Bueno, pues estaba dando ya la bienvenida, que como muchas personas lo ven después en la grabación, pues que lo tengan. Y bueno, pues antes de nada, decir que soy Rocío de Creada, Personas y Crecimiento, y Débora de su proyecto, que es Mamasico Criando, que me encanta. Y bueno, preséntate tú para quienes no te conocen, ¿a qué te dedicas, Débora? Bueno, muchas gracias, Rocío. Bueno, mi nombre es Débora, así es, soy la creadora de esta cuenta Mamá Psicocriando, soy psicóloga y me especializo en la atención de embarazadas y mamás, justamente para ayudarlas a alcanzar un estado de mayor bienestar emocional. Qué importante, porque parece que cuando somos mamás ya tenemos que ser felices y ya lo tenemos todo porque tenemos un peque, es como ya, y no es así. De eso hablamos el otro día y vamos a profundizar mucho más acerca de eso mismo, de la maternidad y la soledad que acecha. Las dos somos mami, las dos hemos pasado por ese proceso y hablamos desde nuestra visión profesional y también de nuestra visión personal, ¿no? Creo que a las dos nos pasó un poco esa sensación de decir, bueno, pero todo esto que estoy sintiendo, ¿qué es? Más allá de esa imagen perfecta de las revistas, la maternidad es mucho más allá y de esa parte, pues, más de sombra es de la que queremos hablar hoy nosotras para visibilizarlo y sobre todo porque creo que hay un sentimiento muy repetido, que es el de alivio, cuando las mamás escuchan que otras ya hemos pasado por eso y alivian la culpa por esa imagen de maternidad perfecta que se supone que tenemos que tener. Así es, sí, porque nos imponen un mandato que es muy pesado, es muy enorme. Esto que decías como de las publicidades, digo, la maternidad de color rosado que nos venden y que no es así, y que una compra un poco a veces como este mensaje porque esto es lo que se muestra y lo que se espera de nosotras. Digo que más allá de ser, no sé, las mejores mamás, es como que en simultáneo una tiene que seguir siendo, si la mejor esposa, si la mejor hija, la mejor amiga, la mejor hermana, la mejor en todo, la mejor trabajadora, la mejor dueña de casa. Entonces hay una exigencia que es muy enorme. No se tiene en cuenta las necesidades que tenemos las mamás, los deseos que tenemos las mamás, y todo eso es como que una vez que, o sea, cuando estamos embarazadas es una historia, pero una vez que nacen nuestros hijos, nuestras hijas, es como que todo ese protagonismo desaparece y el foco no está puesto en lo que nosotras necesitamos, y justamente en distintos momentos de la maternidad, que ahora lo iremos conversando seguramente, pero se me viene ahora un poco a la cabeza en los comienzos, ¿no? Pensaba en esta maternidad donde necesitamos tanto el sostén de otros y de otras, y que muchas veces no está. A veces estamos rodeados por otras personas, justo hoy lo conversaba con varias mamás, en donde a pesar de estar rodeadas por otras personas, el sentimiento igualmente es de soledad, porque nos sentimos incomprendidas o no nos sentimos valoradas, no nos sentimos validadas en nuestro rol de mamás. Entonces hay veces que más allá de tener a lo mejor hasta la propia mamá o una suegra o una amiga y están todas ahí al lado, pero te dicen, no, así la teta, no, 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 eso, y te empiezan a juzgar o a criticar, una dice, pucha, estoy a lo mejor con tres, cuatro personas, pero me siento súper sola porque nadie se está fijando en cómo me afectan esas palabras en este momento, en el puerperio tal vez que estoy atravesando. Y más allá que pongo ahora el foco en el comienzo de la maternidad, pero como decía, lo vamos a ir charlando en distintos momentos de la maternidad, puede pasar esto, que no significa el estar sola, sola, digamos, en sí, que a veces una puede estar en sola y no sentirse en soledad, y a veces vamos a estar rodeadas de personas y sentirnos muy solas. Exacto. Has hablado, ahora vamos a ir desgranando, como tú dices, las distintas etapas de soledad según el momento, o las distintas formas de soledad según las etapas de nuestros hijos. Pero hay una parte que has dicho que me parece importante, que es el inicio. Creo que se pone mucho el foco en el embarazo y en el parto y todavía está muy invisibilizado el posparto, que es el inicio o puede ser el inicio de esa sensación de soledad tan grande, porque puede haber muchas personas alrededor pero mucha sensación de incomprensión, que era lo que yo decía en el post que hablábamos precisamente de este tema. Y es que el posparto se nos hizo creer durante mucho tiempo que era la cuarentena,
Y la cuarentena es muy importante, pero no sabíamos que un bebé está en una gestación intrauterina 9 meses, pero después extrauterina otros 9 meses. Entonces, en esos 9 meses sigue en ese periodo de desarrollo, pero fuera de nuestro cuerpo. Y hasta los 2 años está en esa diada mamá-bebé. Por lo tanto, es fundamental ese apoyo y esa red de madres. Pero, ¿en qué sociedad vivimos? En una sociedad individualizada, donde creo que las mujeres cargamos con un peso de tener que ser independientes, cuando los seres humanos somos interdependientes. Y creo que ese es el primer lastre. ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad que coincido enormemente con lo que estás diciendo. No se considera eso, como decíamos, las necesidades de las mamás y los tiempos. Yo pienso como esto de los tiempos en función de lo que el sistema necesita. Entonces, claro, a los 40, 45 días que termina como esta famosa cuarentena, es como, "Listo, ya estás lista, ya está, el cuerpo tiene que haber vuelto a la normalidad". ¿Qué significa eso, no? Como que los órganos se van reacomodando, pero mi cuerpo no es mi cuerpo, o sea, es un cuerpo que tuvo albergando allí un bebé durante prácticamente 9 meses, ha cambiado, yo estoy distinta, tengo las emociones todas revueltas, las hormonas, entonces pretender como de allí, listo, productiva, o volvés a trabajar, o haces tal cosa, salís con amigas, como, no, todavía como si estoy inmersa, y depende, por supuesto, de la situación de cada una, pero la realidad es que el puerperio, que ya se habla, digamos, como distintas instituciones, tipo, ya están como hablando de lo que sería un puerperio alejado, un puerperio psicológico, un puerperio emocional, en donde se considera justamente desde que termina esta cuarentena hasta que termina lo que se llama la fusión emocional de mamá-bebé, que puede darse entre los 2 o 3 años, es como cuando sentimos que estos como bebés dejaron de ser esos bebés pequeñitos que sosteníamos en nuestros brazos, cuando ya empieza a ver como esta separación, ahí podríamos hablar de que finaliza este puerperio emocional. Pero me pasa muchas veces que las mamás me dicen, no sé, mi hijo tiene 1 año y medio y yo todavía tengo emociones, sentimientos, cuestiones vinculadas con el posparto, con el puerperio. Sí, porque todavía puede ser que continúes en un estado de puerperio. Y esto ni se habla, ni se nombra, no se visibiliza, y al revés, se juzga, se critica. Entonces, si estas cosas no las hablamos y me las quedo en silencio, ni las nombro, porque digo como, no, pucha, van a decir que estoy loca, que estoy exagerando, que yo ya debería estar en otra órbita, conectando con otras cosas, y a lo mejor no me está pasando eso. Y si esto digo, no lo nombro, no lo digo, no lo hacemos visible, queda oculto y nos lastima, nos daña muchísimo. Por eso me parece tan importante que pongamos estos temas sobre la mesa, que por eso, que no solamente el lado A de la maternidad, sino que podamos ubicar este lado B, y que si lo hablamos, lo ponemos en palabras, lo compartimos, esto que decías antes del alivio que genera, pucha, no estoy sola en esto. A la de enfrente, a la de al lado, le puede pasar, capaz que no es lo mismo, pero le puede pasar algo similar. Ah, nunca había escuchado esto del puerperio alejado. Ah, informarnos también. Informarnos nos empodera. Entonces, si yo tengo cierta información, también eso hace que me pueda sentir menos sola. Porque no es un invento mío, no es que a mí sola me pasa esto. Esto es algo que ya está estudiado, científicamente probado, o a lo mejor no científicamente, pero a Lala le está pasando lo mismo, pucha, me siento más en compañía. Me parece que ahí está un poquito como la importancia de cómo podemos combatir de alguna forma esta soledad. Qué importante esa visibilización. Y creo que empieza por nosotras. Creo que todo en el mundo, todo lo que queramos cambiar, yo creo que debemos cambiarlo desde la base. Y la base somos las personas. No esperar a que las instituciones cambien, porque al final cambian según la demanda nuestra. Y creo que el uno a uno, a mí me encanta, una feminista que me gusta leer mucho, y dice, el cambio empieza en el una a una. Vamos a ir apoyándonos una a una, vamos a ir diciéndonos lo que nos sirve, lo que no, y desde ahí visibilizar que lo que nos pasa no es porque tú estés mal, es porque es normal. Es la diferencia, que muchas veces crecemos en esa falsa creencia de que nuestro cuerpo es defectuoso y nosotras somos defectuosas, porque la publicidad, las revistas, todos los medios de comunicación generalistas y la educación que recibimos va en esa línea. Y es quitar todo ese polvo que lo único que hace es creernos que estamos sucias, que estamos mal hechas para ver que brillamos y que todo ese... a mí me encantó el otro día que leía también que decía, yo siempre les cuento a las mamás
que el principio de en ese puerperio, a nivel emocional, necesitamos estar abiertas en canal para escuchar a nuestro bebé. Y lo que leía precisamente era un símil que yo nunca había hecho, que decía, cuando un bebé llora, le dicen, ay, que tiene hambre. Y la mamá dice, no, es sueño. Y la gente hace así como diciendo, ¿y cómo lo ha sabido? ¿Cómo puede distinguir el llanto? Pues no es por una cuestión auditiva, no es cuestión de sensación, de intuición, precisamente gracias a que el bebé es pura emoción y está totalmente abierto por dentro y la mamá también puede llegar toda esa información. Entonces vamos a entender lo que está pasando a nivel más hormonal, a nivel fisiológico, para tener una mirada más compasiva hacia nosotras y de cuidado. ¿Cuál es el consejo, Débora, que tú le das a las mamás cuando llegan en esos inicios, sobre todo mamás primerizas, en esos inicios del puerperio, con esa parte emocional tan en carne viva? A ver, en primer lugar, me parece que es súper importante permitirse conectar con estas emociones. Ya desde el embarazo empieza a haber un proceso muy potente en nosotras que se denomina transparencia psíquica, que justamente se reavivan viejos conflictos psicológicos, a lo mejor duelos no resueltos, revisamos el vínculo con nuestra propia mamá, cuestiones de nuestra infancia. O sea, ya desde el embarazo es súper saludable que esto ocurra, ¿sí? Y una vez que somos mamás, esto va a continuar. Entonces muchas veces nos encontramos con que frente al llanto de nuestro bebé o alguna situación compleja a lo mejor de la maternidad, recordamos cosas de nuestra infancia o nosotras nos sentimos, no sé, por ahí, o muy angustiadas o con mucha rabia, con distintas emociones y que en realidad no tienen que ver a veces tan puntualmente con la situación actual, sino con una herida del pasado, una herida de nuestra niñez que no ha sido sanada y que se reactiva justamente en este momento. Entonces, muchas nos asustamos, porque como hay una psicóloga muy conocida, se llama Laura Gutman, que habla de la sombra, ¿no? Que justamente de cómo emerge esta sombra en la maternidad, todo este lado como más oscuro, del cual uno podría intentar meter abajo la alfombra, pero que en estos momentos emerge con gran potencia y es muy importante y saludable tomar esta sombra y hacernos cargo de eso que emerge por nosotras mismas y por la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, la recomendación sería tomar todo esto que emerge, digamos, no meterlo abajo de la alfombra, simplemente tomarlo, vivirlo, vivirlo, trabajarlo. Digo, en el caso que a uno le resulte desbordante, por supuesto, pedir ayuda, no hacerlo sola, pedir ayuda psicológica en el caso que se considere, porque justamente esto trae, como decíamos, a nivel hormonal, a nivel emocional, digamos, es un cóctel a veces un poco explosivo. Entonces, la primera recomendación es no atravesar esto sola, buscar personas de confianza, o sea, no quedarnos solas. Ya tenemos mucho aislamiento, bueno, ni hablar en esta época de pandemia, como yo, mi propuesta siempre es no al aislamiento emocional. Tal vez ahora no podemos estar todos juntos y pegoteados, pero sí estar en contacto con personas que nos hagan bien, evitar aquellos vínculos, por más que sea la tía de toda la vida y que si es una persona que en este momento me resulta tóxica, alejarla. O sea, priorizarnos a nosotras y a nuestro bebé. Como decíamos, esta diada es lo fundamental, ¿sí? Entonces, cuidar esa diada. En los primeros momentos es súper importante eso, que la mamá esté tranquila, relajada, que su preocupación, digamos, su ocupación pase por el bebé. Ojalá, ojalá que allí pueda estar como toda su energía y no estar, digamos, como preocupándose por otras cuestiones. Otra cosa que me parece fundamental para esto, para aquellas mamás primerizas en estos primeros momentos y luego también, es pues poder contar con otras mamás, poder contar con tribus de mamás que nos acompañen. Esto que decíamos de que al lado le puede estar pasando lo mismo y demás, esto se genera también en las tribus de mamás. Antiguamente se criaba literalmente en tribu. Había un montón de brazos dispuestos de otras mujeres a sostener ese bebé y a sostener a esa mamá. Hoy las mamás estamos muy solas, a veces aparecen otros brazos para sostener al bebé. Ay, yo te lo tengo al bebé. Ay, me le saco una foto con el bebé. Ay, yo le quiero cambiar la ropita. Ay, yo le cambio el pañal. Como a veces está peleándose por quién se ocupa del bebé, nadie se pelea por quién se ocupa de la mamá. Nadie le pregunta a la mamá, ¿dormiste bien? Que seguramente no, pero necesitas acostarte un ratito, necesitas un vaso de agua, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas hoy? Digo, esa pregunta mágica que nos puede salvar, preguntarle a la otra, ¿qué necesitas hoy?
ay, ya, alguien se fijó en mí, alguien me preguntó qué necesito. A veces ni siquiera nos pudimos hacer esa pregunta de qué es lo que estoy necesitando. Pero es importante que nos la hagamos. Y ojalá esto, que pueda haber otras personas dispuestas a cuidar a esa mamá. ¿Necesitamos estos brazos que tengan al bebé para que yo me dé una ducha tranquila? Por supuesto, no es que no los necesitamos. Pero el foco nunca está puesto en que la mamá necesita ser cuidada y sostenida para poder cuidar a su bebé. Yo a veces cuento un ejemplo personal, que lo voy a contar acá en toda la confianza de todo este live, con toda la gente que nos está mirando, que a mí me pasó en mi propio puerperio. Por suerte pudo venir mi mamá y ella me acompañó un montón, y hubo una situación en la cual mi bebé estaba llorando y estaba intentando calmarla y no la podía calmar, y mi mamá me dijo, y yo me estaba angustiando porque no la podía calmar, y mi mamá me dijo como, pasámela a mí que pruebo yo. Y yo en ese momento le dije, no, como yo necesito que vos me calmes a mí, que mi mamá calme a la mamá, digamos, de la bebé, o sea, que mi mamá me calmara a mí para yo poder calmar a mi bebé. Que no significa que no podamos hacer un cambio de brazo, y por supuesto vemos que se puede hacer, pero en ese momento, yo les cuento como mi experiencia, yo lo que necesitaba es que mi mamá me calmara a mí para yo poder calmar a mi bebé. Entonces a esto voy, que no siempre necesitamos como que nos tomen a nuestro bebé, que las mamás necesitamos ser cuidadas. Entonces, dentro de las recomendaciones que les podría decir, viene un poco mucho más, ahora vamos a continuar, pero como en esta línea, poner el foco en conectar con nuestras emociones, con toda esta revolución que implica la maternidad, ojalá hacernos cargo de esto que nos pasa y no atravesarlo solas. No sé qué opinas tú, Rocío. Que es súper importante y que no tenemos tan fácil eso de cuidarnos, porque traemos una carga muy grande de ser cuidadoras y cuando tenemos un bebé más se potencia esa carga y ahora de repente nos dicen que para poder cuidar nos tenemos que cuidar, cuando es algo que casi nunca hemos escuchado antes de ser mamás. Y entonces es como un shock y que es básico, imprescindible. Yo digo el ejemplo siempre de que si como mamá cuidamos y entonces damos, pero no recibimos, terminamos siendo esa pasa arrugada en vez de una uva jugosa. Entonces, en lugar de criar desde la luz que cada uno somos, desde esa uva preciosa y bien jugosa, terminamos criando desde el desgaste, desde el hastío, desde el agotamiento y desde el hartazgo, desde la desesperación. Y digo emociones y estados en los que yo he estado. O sea, hablo no desde la teoría únicamente, sino desde la práctica. Y que yo necesité esa tribu de mujeres que tú dices, las amigas que tengo ahora, que además son unas amigas de oro, y nacieron con mi primer posparto. Y son unas amistades que se han fraguado en la máxima vulnerabilidad de cada una. Por eso son tan bonitas y tan de verdad, porque vimos la sombra de cada una y compartimos nuestros peores pensamientos como madres en momentos muy difíciles. Entonces, ese apoyo es fundamental y sobre todo recordarnos constantemente que cuidarnos no es un acto egoísta, es un acto responsable, porque las mujeres traemos esa carga de que dedicarte tiempo a ti misma es egoísta. Y no lo es un acto responsable y generoso, porque en la medida en la que una mamá se cuida, está cuidando desde su luz. Y para cuidarnos es importante lo que tú has dicho, saber qué necesitamos en cada momento. Y también teniendo en cuenta la edad del bebé. No es lo mismo lo que me puedo dar cuando mi bebé tiene 2 meses a cuando tiene 2 años o 6, porque al principio cuidarme para mí era poder entrar al baño sola, por ejemplo. Eso ya para mí era un alivio enorme, o eso tan bonito que has contado, ¿no? De que tu mamá te pudiera acompañar a ti para tú poder acompañar a tu bebé con más calma, con un sostén. A ti te sostenían y por eso pudiste sostener. Necesitamos sostén. Sí, esto que decías recién del tema del cuidado, claro, no nos han enseñado a cuidar de nosotras mismas, sí a ser cuidadoras de las demás personas. Esto que decíamos de mamás, de amigas, de hijos, etcétera, de parejas, pero no nos han enseñado a cuidar de nosotras mismas. Entonces realmente es un aprendizaje y viene, decías, atravesado por esa culpa. Como si en realidad yo ahora este tiempo de cuidarme a mí, en realidad yo tendría que estar haciendo otras cosas
o con mis hijos, o en la casa, o lo que, como otras cosas que son más importantes que yo misma. De hecho, hago un ejercicio que lo hago en mis terapias, lo he hecho en un programa que se llama Mamá Importa, que hice ahora en el 2020, que es un ejercicio donde les pido dibujar una pirámide, que es una pirámide de prioridades, donde están como distintos eslabones, como si fuera una torre, una pirámide alimenticia, donde pongan allí sus prioridades, como los hijos, el trabajo, los amigos, lo que se les ocurra. Y luego cuando vemos a ver qué cosas aparecieron, te diría que el 90% no se pone a sí misma. Y las que se ponen, no se ponen en la base. Se ponen por ahí ponen, no sé, mi salud o algo así. Aparecen los hijos, aparecen los hijos, hijas, la pareja, no sé qué, después por ahí el trabajo, pero yo, Débora, o sea, como una misma, no aparece. Entonces lo que trato de mostrarles con este ejercicio es como necesitamos estar en la base de nuestras prioridades. Cuidar de nosotras mismas para que si yo no soy mi propia prioridad, ¿cómo hago? Entonces, con este ejercicio práctico nos damos cuenta, es verdad, como ni se me había ocurrido, me dices, como esa opción, como que yo no estoy, por eso es una forma como práctica de mostrar que no estamos en el mapa. Es como el ejemplo de cuando vamos en el avión y nos dicen que nos pongamos, si sucede algún accidente, nos pongamos la mascarilla primero las personas, nosotras mismas, y después algún menor si nos acompaña. Es lo mismo. En el día a día yo tengo que estar cuidada en la medida en la que cada una necesite para poder cuidar. Entonces, con ese ejemplo tan gráfico y evidente de que si yo le pongo oxígeno a mi peque primero, pero no me lo pongo a mí, dejo a mi peque. Si me lo pongo a mí, corriendo va a él y entonces ya podemos los dos seguir adelante. Pues de la misma manera. Yo creo que es fundamental. Y a ti, Débora, ¿en qué momento qué te enseñó a ti la soledad? Porque yo creo que de todo podemos aprender. Y a ti personalmente, ¿qué vino a enseñarte? A ver, a mí me pasó un poco esto, de estas cosas que hasta que no las vivís, no las podés como realmente magnificar. Y más allá de esto que, bueno, yo soy argentina y vivo en Chile, para quienes no me conocen. Entonces, claro, aquí tampoco tenía como a mi red de apoyo, o sea, estábamos con mi marido, los dos solos, con nuestra bebé, como contaba mi mamá, por suerte pudo venir 2 meses y fue una enorme, o sea, no hubiera podido si no estaba ella. Pero claro, después mi mamá regresó a Argentina y mi marido ya había vuelto a trabajar, o sea, que yo estaba sola con la bebé. Entonces, de pronto encontrarme con esto de que es el amor más maravilloso del mundo, a mí me pasaba como, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago todo el día? Y por suerte, como decías, a mí me salvó mi grupo de mamás, que justo un poco, o sea, en el embarazo fue que conocí este grupo de mamás, como en los últimos momentos del embarazo, y a mí me salvó, porque era esto de, aunque sea, de hecho en ese momento sí nos juntábamos presencialmente, de hecho la primera vez que nos juntamos mi bebé tenía 3 semanas, era la más chiquita del grupo, y uno es como, ay, no puedo creer que saliste con 3 semanas, yo salía desde el día 1 con mi bebé porque no podía estar en casa encerrada, mi mamá me decía, hay que ir a la plaza, hay que ir a la plaza, y salíamos a tomar aire, me hacía súper bien, y de las 3 semanas de mi bebé que nos empezamos a juntar, y eso para mí era una bocanada de aire como impresionante, más allá de todo lo que hablábamos, como en esos momentos poder juntarnos, me hizo súper bien, pero me di cuenta lo sola que estaba, porque por más que tenía antes otras amigas, que a lo mejor en esos momentos, no por maldad digo, pero habían como desaparecido, porque o no eran mamás, entonces como que hablábamos idiomas un poco distintos, o mis amigas que sí eran mamás, ya habían sido mamás, entonces no estaban en esa etapa igual, ya no sé, sus hijos eran más grandes, y por más que había mucha gente, yo en ese momento me sentía muy sola. O sea, más allá que físicamente, pues, digo, como mi familia no estaba acá. Entonces, la verdad que fueron ahí, porque me acuerdo que fueron esos primeros meses después de que se fue mi mamá, o sea, mi beba tenía 2 meses por ahí, que yo encima me puse como a escribir, a leer, a ver como esto de, pucha, pues esto que decíamos, no me puede estar pasando a mí solamente esto de la soledad que estoy sintiendo. Como que yo me acordaba 2 meses atrás con mi panza hermosa y todos, ay, qué lindo, que esto, que el otro, y de pronto como que, claro, esto todo llegan, ay, la bebé, qué linda, qué hermosa, qué divina, y nadie me pregunta, o sea, cómo estoy, qué necesito, qué me pasa. Entonces, otra de las cosas que también empecé a trabajar, y que las trabajo con mis pacientes y en mis talleres y demás, es el tema de la comunicación.
de también de nuestra parte, digo, como hablábamos recién, de los demás, de poder ubicar, ok, aquí hay una mujer puérpera, ¿qué necesita? Preguntarle, atenderlas, entender la importancia no solamente de sostener al bebé, sino a esta mamá. De nuestro lado también, decir, pucha, es mi responsabilidad identificar qué es lo que necesito y es mi responsabilidad decirlo. Es obvio que estoy amamantando y necesito un vaso de agua. No sé si es obvio. Para mí tal vez es obvio, para mi marido a lo mejor no. Entonces yo me enojo porque él no me trajo el vaso de agua y que es obvio que lo necesito. Y ahí empieza, o sea, o antes empieza, pero digo, como este tipo de situaciones, si en cambio me puedo hacer cargo y decir, tengo sed, necesito un vaso de agua, lo digo y el otro también al recibir un mensaje claro puede accionar al respecto. Y, ok, me estás un vaso, te traigo un vaso de agua. ¿Sí? Ahí justo veo que están escribiendo un mensaje. Que en silencio y la Sí, comunicación fue mi tema, todo me lo guardaba. Claro, pues cuando exacto. nos guardamos vamos acumulando y después terminamos estallando, digo, por una cosa pequeña que es como la gota que rebalsa el vaso y que por ahí no tiene que ver con esa cuestión o sea, puntual, sino que venimos acumulando tantas cosas que a veces no nos decimos. Entonces digo, por supuesto que los vínculos son de a dos y cada uno tendrá como su parte allí, pero en lo que cada una, digamos, le corresponde, para mí fue clave esto, poder indagar un poco más en el tema de la comunicación, en poder hacer ese ejercicio de, en vez de enojarme, como previamente por lo que el otro no hizo, porque el otro no va a hacer y demás, sino como poder conectar con decir, transmitir y decir, la verdad que estoy necesitando esto, me siento de tal manera, digamos, ¿cómo me siento yo? En vez de atacar, ¿no?, al otro. Tú no me comprendes, yo no me siento comprendida. O también eso, empezar a hablar de cómo yo me siento. No sé cómo Yo lo has animo, vivido. sí, la comunicación es la otra base, o sea, hay una base o la añadimos a la base. Para mí la base está, como tú decías, el cuidarnos nosotras y aprender a comunicarnos, porque muchas veces no sabemos comunicarnos y en ese no saber comunicarnos también nos hacemos corresponsables de esa soledad. Es decir, yo por un lado me pasa como a ti, esas amigas que tenía desaparecieron, algo que fue para mí muy doloroso. Ninguna de ellas era madre, yo era la primera madre y además no entendían muchas cosas, ¿no? Eso de, pero ¿qué más da? ¿Por qué no vienes a este sitio? No es que hay demasiado ruido, hay humo, hay... Bueno, pues cosas que para mí eran muy evidentes, para ella no, y aquello se enfrió. Pero sí me trajo algo muy bueno y es conocerme a mí y aprender a vivirme yo a mí de otra manera y a relacionarme de otra manera. Y eso fue una de las cosas que aprendí, a comunicarme también de otra manera. Yo siempre digo en mis sesiones de aprender a comunicarnos desde el yo, como tú estabas diciendo. En lugar de desde la exigencia de lo que quiero que tú me des, que eso siempre va a poner a la otra persona a la defensiva, voy a hablar desde cómo yo me siento y lo que yo necesito. De manera que estoy hablando de piel para adentro. No te estoy haciendo a ti responsable, sino me estoy comunicando. Y ahora la otra persona que me diga qué necesita, qué siente, qué quiere. Y también, Débora, creo que es fundamental que esas parejas se paren y se pregunten cómo están, cómo lo llevan, porque damos por hecho muchas cuestiones que no deberíamos, porque cuando nos conocimos y nos hicimos pareja, nos conocíamos como hombre y mujer, o ambas mujeres, o ambos padres, o sea, perdón, hombres, pero no nos conocíamos como madre ni como padre. Y cuando nace un bebé, en ese momento nos conocemos en esos roles. Y para cada uno se abren sensaciones y conexiones emocionales a su infancia muy diferentes. Por lo cual ahí es cuando se hace muy importante que esa comunicación se busque y se creen los huecos para llevarla a cabo. Porque de lo contrario es muy fácil que se caiga en el desgaste de la relación o en la relación que va por inercia y entonces la soledad se agudiza porque ya ni te sientes acompañada por tu pareja. Sí, eso también. Entre ayer y hoy, que justo había como abierto una cajita ahí de preguntas y llegaron como muchísimos mensajes, todavía obviamente no pude responder a todos, pero muchos iban también como en esta línea, como en lo poco comprendidas que se sentían, ¿no? Por sus parejas, pero muchas veces creo que hay un gran tema ahí en la comunicación. Esto que decías, de los cambios que hay, una cosa es cuando somos pareja y otra cosa es cuando esta pareja se convierte en mamá y papá y todo lo que eso se pone en juego, porque hablábamos antes de
los cambios que hay en las mujeres cuando se convierten en mamás a nivel físico, emocional, hormonal, etcétera, pero para el papá también hay cambios. De hecho, nuestro cerebro se modifica, el cerebro de las mamás, pero el cerebro de los papás también se modifica con la maternidad y la paternidad. Entonces, esto de que no es una competencia, no es una competencia, o sea, poder entender que si somos equipo en esto, en criar en conjunto, a los dos nos están pasando cosas. A los dos tenemos esto, emociones, sentimientos, preocupaciones, miedos, poder compartir nuestros temores, poder hablar, te decía, hablar de lo que nos pasa. Porque por ahí una cree como que, no sé, a mí me da miedo, no lo digo, y a lo mejor al otro, lo que hablábamos, al otro le puede estar pasando lo mismo. O a lo mejor no, tenemos distintos temores y es válido igual. Esto de poder validarnos a nosotros, también en nuestro rol de mamá y papá, que hacemos las cosas diferentes, y está bien que así sea. A veces la queja es como, él no hace tal cosa, o como yo le digo, como yo hago tal cosa, y está bien, está bien. Digo, como también en nuestra parte, esto que decíamos, que nos han enseñado como a cuidar de otros y de otras, y que a los hombres, por una cuestión de género, no han tenido este mismo aprendizaje, y repito, es un aprendizaje, no es algo natural, es algo que hemos aprendido, pero generalmente en estas nuevas generaciones, por suerte, se va viendo modificado, pero hasta el día de hoy, la mayor parte de las tareas de cuidado, de las tareas de la casa, está a cargo de las mujeres. Entonces, los hombres, por supuesto que es su responsabilidad y que lo pueden aprender y lo deben aprender, no saben de cuidado. Muchas veces no hay una conexión tampoco ahí desde lo emocional, porque ¿qué les han enseñado? Que las niñas, las mujeres levantamos los platos de la mesa y los hombres se quedan sentados, que los hombres no pueden llorar porque eso es de niñita. Entonces, con todo este discurso, así se han criado. Y estos son, después los que recibimos nosotras como parejas, como padres de nuestras hijas, estas generaciones. Entonces, empezar a cuestionar, a deconstruir todo eso, lleva su tiempo, pero claramente que se puede hacer, digo, como no para justificar, sino para entender también con qué nos encontramos del otro lado. Entonces, poder también sentarnos y digo, conversar y validar esto que nos pasa. Entonces digo, no sé, yo a lo mejor de chiquita jugaba con muñecas, entonces vestía mis muñecas, o tengo una sobrina y jugaba, digamos, y tengo contacto con bebés o con otros niños, tal vez mi pareja no, y el primer bebé que agarra es nuestra hija, nunca cambió, bueno, y capaz que cuando la cambia, no sabe lo que es un body, un no sé qué, y le pone un calcetín de cada color, no sé, la vistió. Digo, como que, ay no, yo lo hubiera combinado las florcitas rosas con qué sé yo qué historia. Bueno, así lo hago yo y así lo hace él, a su manera. También como dejar en el sentido que cada uno, o sea, ejercer maternidad y paternidad, ¿sí? Cada uno ejercer desde su rol, desde su modo. Por supuesto que hay puntos que tenemos que tener de acuerdo, hay ciertas bases que no pueden ser opuestas, pero hay otras cosas, hay ciertas batallas como que hay que ceder. No se puede hacer todo a mi manera, no, es insostenible eso. ¿Entiende? Como hacer que el otro aprenda a mi modo o que lo haga a mi modo. Creo que vamos por un mal camino y también nos sentimos muy solas, por decir como el otro o no me valida como mamá, el otro no me comprende, o el otro no hace lo que yo le digo. Pero me parece que hay mucha vuelta ahí para darle, pero creo que es importante como no perder este contexto de los estereotipos de género, de cómo hemos sido criadas y criados, del tema del control, del tema del ceder, del delegar. ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que es clave, que yo siempre digo que el machismo, de otra manera, evidentemente, y salvando las diferencias, pero también ha hecho mucho daño a los hombres justo por lo que decía, por la castración emocional que han vivido, ¿no? De no permitírsele la ternura, la sensibilidad, toda esa parte más noble, todo eso a los hombres se le ha castrado porque era de niñas, porque era si no, y se me ocurren palabras muy malsonantes, ¿no? Pero muy denigrantes hacia ellos. Entonces a ellos se les ha premiado la fortaleza, ser rudos, no llorar, no mostrar la parte más blandita y amorosa que tenemos todas las personas. Entonces ahora de golpe y porrazo queremos que sepan hacerlo, pero no tienen referentes, porque no se han criado con padres, la inmensa mayoría, con padres que se expresen emocionalmente, que sean amorosos. Yo digo que las personas adultas de hoy día, la mayoría, hemos sido analfabetas emocionales o hay muchas personas que siguen siéndolo. Entonces, ¿cómo educamos de otra manera? Pues
toca ser paciente, comprensivos, todas las partes, y entonces así poder en esa comunicación construir nuestra propia forma, la fórmula que le vale a cada familia. Y ahí esa comunicación es clave y hablar desde lo que necesito, entendiéndote a ti y tú hablas desde lo que necesitas, entendiéndome a mí. Saber escuchar, porque en esa comunicación es importante saber escuchar también y entender que cada uno está criando con su historia, que cada uno ha vivido una historia diferente, ha vivido con unos permisos y unas coacciones diferentes. Entonces ahí es cuando no puede hacerlo igual que tú, ni tú puedes hacerlo igual que yo. Entonces ahí vamos a validar, no es una competición, me ha encantado eso que has dicho, porque no se trata de competir a ver quién sabe más o quién lo hace mejor. Se trata de que co-creemos. En una pareja ambas partes co-crean. Entonces, ¿qué parte quiere co-crear cada uno? Esa es la responsabilidad de cada cual. Mm. Y esto que decías como de revisarnos, ¿no? Como creo que ahí está también nuestra responsabilidad, en poder revisarnos justamente como venimos cada una con ciertos patrones de crianza, la idea es también revisarse cada uno, cada una, y poder cuestionar también un poco eso. A veces es como, bueno, pero a mí me criaron así, entonces como que uno repite, y es un momento también muy importante para revisar y decir, pucha, a mí me criaron así, pero no, esto no me hace tanto sentido, esto sí, esto me gusta, pero esto no. Debemos como armar también en conjunto, bueno, cuál es nuestro propio estilo de crianza, y no solamente tratar de imponer el propio, como tratar esto que decía, de escucharnos, esto que propone el otro me parece interesante, me gusta, o tal vez no tanto, pero lo podemos probar, ver cómo funciona, como no estar esto a la defensiva o a la negativa, o que lo mío es como lo único válido, porque yo soy la que sé, porque yo soy la mamá. Bueno, y él es el papá, digo, como que si es corresponsabilidad. Digo, no solamente en algunas cosas, en otras no, no. Si estamos juntos en esto es hacernos cargo, pero de revisarnos también. Cada uno digo, en su individualidad, en su propia historia, experiencia, infancia, en poder ubicar eso. Cuando a veces digo que esta pequeña cosita, o esto es lo que rebalsó el vaso, es decir, bueno, ¿cuál es realmente mi gatillante? ¿Qué es realmente lo que está pasando allí? Hay veces que terminamos discutiendo, yo tomo también este concepto de Laura Goodman que habla de peticiones desplazadas, que es cuando como que pedimos lo que no queremos, ¿no? Entonces, llega mi marido y no sé, y yo le pido que le cambie el pañal a mi bebé y él se lo cambia, no sé, de una forma que para mí no es la correcta. Y hoy no, así no, esto lo quedó muy apretado. Y yo estoy ahí, ¿no? Yo le pido que se lo cambie y estoy ahí como supervisando. Y al final me enojo porque no le cambié el pañal como yo quería que se lo cambiara y demás. Y me enojo y me angustio y lloro y demás. Y si me pongo a pensar, como realmente, yo le pedí que le cambiara el pañal a mi bebé, pero no pasa, yo le podía cambiar el pañal a mi bebé, no pasaba por ahí. En realidad lo que pasaba era que él llegó a casa y no me saludó, no me dio un beso, como ni me saludó, y eso en realidad es lo que me está doliendo, que no me siento visibilizada, no me siento valorada, validada, o sea, yo lo que en realidad le quería pedir era ese abrazo, era ese beso, en vez de pedir el beso, pido que le cambie el pañal a la bebé. Entonces ahí están estas peticiones desplazadas, que me parece importante como revisarnos, como decía antes, como los gatillantes, como, ¿qué es realmente lo que me está molestando? ¿Es el pañal? Como que realmente no es el pañal, realmente son otras cosas más profundas, más emocionales, más internas, que tienen que ver con los cimientos de la relación. Entonces la invitación, por decir, es como a revisarnos y decir, pucha, en realidad, y ahí está mi responsabilidad. Me reviso y digo, y soy clara. Pues digo, yo lo que necesito es contención. Tal vez eso es muy amplio. Para mí contención es un abrazo, pero si le pido a mi marido contención me va a mirar como, ¿dónde se compra eso? En cambio, para otra persona, contención puede ser una palabra bonita. Entonces digo, volvemos al tema de la comunicación. Ser lo más claras posibles. Pucha, llegaste y tanto, pero digo, la responsabilidad del otro también en revisarse, por supuesto, pero estamos hablando de mi parte, necesito que cuando llegues me saludes, me des un beso, no, sí, pero te dije hola. Bueno, pero yo lo que necesito es un abrazo. Estuve todo el día sola con la bebé, estoy agotada, estoy cansada, solo escucho hablar de pañal, caca, no sé qué, no veo otras personas. Si vos llegás a casa después de tu after office o de haber ido a no sé dónde, necesito sentirme importante, necesito ese abrazo. Como eso no hubo, me enojo por lo del pañal, pido cualquier otra cosa, etcétera. Entonces creo que este también es un punto importante a tener en cuenta porque la conclusión un poco de todo esto es que me siento sola.
me siento sola porque mi pareja le cambia el pañal mal a la bebé, digo, no, no pasa por ahí, pero me siento sola también porque tengo dificultades en poder identificar lo que necesito y dificultades en poder pedir lo que necesito. Exacto, ahí yo me he acordado del tema de cuando criamos desde nuestra niña interior. No sé cómo lo ves tú, Débora, pero yo he visto mucho esa demanda de esa mujer que más que en su versión del yo adulta está en la niña. Y entonces ahí no es capaz de ver qué necesita. Muchas veces los peques tienen necesidades y como no saben expresarlas porque tampoco saben identificarlas, pues muestran su malestar con comportamientos que no son agradables o con el llanto cuando ya no pueden más. Y a veces veo que las mamás, y me incluyo yo en algunos momentos cuando miro hacia atrás en el tiempo, que nos colocamos en esa queja, en esa demanda, pretendiendo que nos cuiden, en lugar de hacernos responsables de nosotras y poder comunicar, primero detectar qué necesitamos y después comunicarlo. Y ahí estamos hablando, yo inevitablemente me acuerdo, pienso en ya cuando esa relación se desgasta y entonces muchas veces decimos hasta aquí y llega la separación de la pareja. Ahí que en Creada estamos especializados en ello y lo vemos mucho. Ahí viene mucho sentimiento de soledad y entonces también mucha culpa. ¿Qué experiencia tienes tú en acompañar a esas mamás cuando están en el sí pero no y después dan el paso? Es muy difícil, sobre todo esa etapa previa, porque está el foco muchas veces puesto como en otros factores que no tiene que ver con la pareja en sí. O sea, como que se está llegando a lo mejor a la decisión de finalizar el vínculo de pareja, pero lo que se está midiendo no tiene que ver con la pareja en sí. Como que el foco está en los hijos, en las hijas, por supuesto, ¿no? Que sean la prioridad y qué va a pasar y que si es mejor o no es mejor, digamos, como para esos hijos e hijas la opción de separarse, a veces en cuestiones habitacionales, en cuestiones económicas, en cuestiones de el que dirán, ¿no? Las opiniones de los demás. Y pocas veces veo el foco realmente porque si pudiéramos como centrarnos en qué es lo que siento, qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito para ser feliz, esto está funcionando, no está funcionando, ¿qué mejor mamá puedo ser para este hijo o esta hija si salgo a lo mejor de esta dinámica que no me está haciendo feliz? ¿Qué mejor mujer puedo ser? ¿Qué mejor profesional? ¿Qué mejor, a lo mejor hasta la propia relación con el papá de mi hijo y mi hija puedo llegar a tener si tomamos esta distancia? Si decimos que como pareja no está funcionando, pero vamos a seguir siempre siendo los papás, digamos, de este hijo o esta hija, ese vínculo, digamos, en principio no debería romperse, siempre vamos a ser estos papás, pero a lo mejor no más como pareja. Entonces muchas veces como que cuesta llegar a tomar esa decisión porque termina pesando como mucho más todo esto y obviamente con la culpa y como desde lo que nos han enseñado como que era un fracaso total, digamos, como poder, y la realidad es que nosotros lo charlábamos, como es todo lo contrario y puede ser tan liberador, y en los casos que me ha acompañado, me ha tocado acompañar, como que pucha, cuando finalmente se logra ese momento, porque hay algunas situaciones que tal vez no son para separación, justamente podemos trabajar en el vínculo con muchas de las cosas que estuvimos conversando hoy, y se puede lograr ese reencuentro en esa pareja y demás, pero hay otros casos en los que no, y que muchas veces cuando se toma finalmente esa decisión y encaran ese proceso, es como a veces, ay, lo tendría que haber hecho antes, o cómo no me di cuenta de tal cosa, yo, bueno, pero lleva también su tiempo y su proceso que las ideas las hacemos, y que todo vaya como decantando hasta poder finalmente tomar esa decisión y que estén empoderadas, acompañadas, fortalecidas. Me gustaría que vos nos pudieras contar un poquito cómo lo llevas, cómo lo ves, cómo encontrás a estas mujeres que atraviesan estos procesos. Pues con mucha culpa. Las mujeres que vienen a creada, porque cuando vienen la pareja, que cada vez hay más casos que vienen en pareja y eso nos encanta, que van a iniciar el proceso de separación, que ya lo han decidido y vienen buscando ayuda para ver cómo pueden acompañar emocionalmente a sus hijos para que se adapten con normalidad a la nueva estructura familiar. Y eso es una delicia, porque vienen los dos y la carga de culpa siempre la tiene quien ha tomado la decisión, pero mucho menos. Cuando solo viene la mamá, la carga de culpa es mucho mayor, porque además la toma de decisión muchas veces
cuando hay tanta culpa viene de ellas y es de he roto la familia. Entonces, eso hace que la sensación de soledad sea inmensa, porque son ellas mismas muchas veces las que se aíslan por ese miedo al que dirán, por ese juicio que se hacen a ellas mismas y que sienten de la sociedad y de su contexto, y que muchas veces probablemente sea así, pero otras veces no, y el juicio venga de nosotras. ¿Por qué? Por esas creencias limitantes tan grandes que hay acerca de que hay que aguantar por los hijos, que si no, si te has separado porque has fracasado, y todo lo que hace que sea un lastre inmenso. Sin embargo, cuando pueden aliviar la culpa, es otra persona. Y Mm. entonces pueden acompañar a sus hijos desde otro lugar mucho más sano. Porque cuando acompañas de la culpa, los niños y las niñas se dan cuenta de absolutamente todo. El lenguaje verbal es lo último que entienden. El primero que entienden es ese de las sensaciones que les llegan. Y aunque les digamos que todo está bien, sienten perfectamente, por los poros de nuestra piel sale que no estamos bien. Y esa incoherencia les hace sentir inseguros y les hacen sentirse entonces más en alerta y estar mucho menos relajados entonces. Cuando una mamá lleva a cabo una separación y puede aliviar la culpa, puede hacer ese autocuidado que hablamos al principio, de poner filtro a sus relaciones para mantener las que le suman, pero no las que le restan. Y entonces cuando puede acompañar a sus peques de otra manera. Es un proceso y la soledad sí está muy presente cuando hay esa toma de decisión y se acompaña pues de una manera muy similar a como hemos estado hablando al inicio y lo que necesitan también muchas veces el acompañamiento profesional y para eso estamos nosotros, para que puedan aliviar la culpa y saber qué necesitan sus peques para adaptarse con normalidad. Mm. Me parecía muy importante esto que decías de como de las emociones, ¿no? Esto de cómo nuestros hijos y nuestras hijas nos conocen, nos sienten, nos perciben, y de la importancia de eso, de poder ser genuinas con lo que nos pasa. Tal vez no vamos a entrar en detalles propios de, no sé, de la pareja o ciertos motivos o por eso discusiones, eso no, digo, pero como esto que decía, estar diciendo, sí, sí, todo bien, pero en realidad me están cayendo las lágrimas. Digo, es un mensaje muy contradictorio, sino que les enviamos a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, poder ser sinceras, genuinas y poder decir, mamá está triste, mamá está enojada, mamá, o sea, pues también así les enseñamos a ellos de gestión emocional. Si no es muy difícil, pues pretendemos que ellos confíen en nosotros y nos digan qué les pasa y demás, y nosotros con el ejemplo estamos haciendo lo contrario. Entonces dice, no, no hay Exacto. que llorar delante de los niños porque les hacemos daño. Más daño les hacemos con el engaño, con la mentira, con fingir algo que no es. Entonces no digo un llanto descontrolado nivel 1000, pero si cae alguna lágrima, poder verbalizar esto, sí, mamá está llorando, mamá también llora, mamá está triste. Poner, no, no es que no, nos vamos a encerrar estoy todo el día sola con mi bebé, entonces no puedo llorar porque no se puede, porque está prohibido. Me voy después sola, encerrada, a llorar al baño, y me parece que eso es peor para nosotras porque estamos conteniendo nuestras emociones y también por la transmisión que hacemos hacia nuestros hijos y nuestras hijas, de poder poner en palabras lo que hablábamos desde un comienzo, poner en palabras lo que me pasa. Me parece que es Es, tenga la edad que tenga, nuestros hijos que tienen que ser más grandes, aunque sean bebés, poder sincerarnos desde ese lugar me parece que es saludable también y que es un alivio. yo digo que la palabra calma, aclara y cura, y el silencio daña. Entonces es importante, y como tú decías, no hay necesidad de entrar en detalles, claro que no, pero sí contar la verdad. Pues no, si no estoy bien, puede decir no, no, pues estoy triste o estoy dándole muchas vueltas a una idea que tengo, lo que sea, pero siempre partiendo de la verdad y sin ocultar, porque ellos necesitan y a veces puede decir, ah, sí, sí, mamá otra vez que está con sus, que no para de darle vuelta a la cabeza. Y no le dan importancia. Pero si digo que estoy bien y sienten que no, a eso sí que le van a dar importancia. Entonces es muy importante ser honestas y transmitir y hablar y compartir. Súper, genial. Bueno, Así que Débora, pues quería preguntarte a no ver sé si si hay algo que alguna de quieras. las que. No, eso, preguntar alguna alguno de lo que nos está ahí como viendo, escuchando, ahí Jimena nos agradece por el tema, que bueno, Jimé, que te haya gustado. Si alguna, no sé, podría abrir si quieren comentar algo o hacer alguna pregunta.
que nos hemos enganchado como en nuestra charla y a ver si alguna Sí. quería como, no sé, si contar algo o preguntar algo. Pues vamos dejándole para que puedan preguntar o comentar si les apetece. Gracias a ti, Jimena, por acompañarnos. Y mira, y nos lo agradecen. Gracias por acompañarnos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como a las dos nos apasiona, nos encanta y lo vivimos con tanta pasión, es como que casi que es una videollamada en soledad y estamos ahí las dos sin parar. A mí una de las cosas te dije que te pregunté que qué te enseñó a ti la soledad y a mí se me quedó por contar una cosa que me enseñó y que lo agradezco muchísimo y es el acompañamiento entre mujeres. Dice, somos la generación, ay, que se me ha ido, dice, ahora, somos la generación de mamás que viene a cambiar el mundo. Pues lo pienso y tiene mucha relación con lo que estaba empezando a contar y es que cuando una de las cosas que más bonita me trajo la maternidad fue encontrarme con mujeres desde otro lugar, desde un lugar de apoyo, de acompañamiento, de sostén, de unirnos para crear cosas bonitas. La sororidad, esa palabra que me parecía tan rara y que no entendía nada que era, vivirlo. Y desde entonces no paro de encontrarme con un grupo de mujeres preciosas. Y es eso lo más bonito que me ha traído. Y por eso sí creo firmemente que somos la generación de mamás que venimos a criar de otra manera y entonces a cambiar un poquito este mundo. Y dice, pregunta Jimena, que si es válido traspasar ese sentimiento a la pareja a pesar de la separación. Bueno, ahí yo lo que aporto, no sé cómo lo verás tú, Débora, pero yo sí creo importante responsabilizarnos de lo que sentimos y de lo que hacemos de piel para adentro. Es decir, cuando hay una separación con hijos, nuestros hijos y nuestras hijas necesitan que, si no los dos, que sería lo ideal, uno de los dos esté en su yo adulto. Entonces, todo lo que hagamos desde el yo adulto lo vamos a hacer con responsabilidad y siendo consecuente con lo que pueda suceder después de esa acción. Y entonces, midiendo las consecuencias, sí. Mi pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué? Si va a construir, sí. Si va, pero todas las decisiones con la pequeña en el centro, los pequeños, los hijos y las hijas. Porque muchas veces ¿para qué le queremos decir algo? Si va a construir, sí, pero si va a dificultar la relación, no. Pero sí hay que poner límites. Es decir, es que contarlo, estoy con un poco de prisa porque el señor Instagram nos va a cortar esto en 5 minutos Ah, y es como, ¿y cómo lo contesto? Si no te queda claro, Jimena, me lo dices y lo explico de otra manera. Pero bueno, para mí hay dos pilares fundamentales. Siempre en una separación, todos los actos que se hagan, o sea, con los hijos en el centro de todas las decisiones y los actos y desde el yo adulto. Porque si lo hago en una separación desde mis heridas, lo más probable es que lo haga desde mi niña interior. Y al final entonces, si ambos nos comunicamos y nos relacionamos desde nuestro niño y niña interior, terminamos siendo dos peques peleando, en lugar de ser adultos. Y si uno de los dos vive en las heridas y vive en el rencor y vive ahí en el sufrimiento, pues voy yo a tratar de mirarle con la mayor compasión posible, para que así a mí me afecte lo menos posible. Eso sí, eso no quiere decir aceptar cualquier cosa, no. El respeto hacia mí no lo puedo perder, por lo cual, si hay que poner límites, se ponen. Esa es mi visión. Dice que sí, que lo entiende. súper, ¿Cómo lo ves tú, genial. Débora? Sí, coincido. Coincido plenamente en que es importante el tema de los límites y volvemos al cuidado que conversábamos al principio. Implica esto, cuidarnos a nosotras mismas es poner un límite y a veces el límite suena como en la dificultad de poner esos límites porque es decirle que no al otro. Yo trato de trabajar como la importancia de decirnos que sí a nosotras. Entonces, si yo me elijo, digo que sí, digamos, me posiciono como desde ese lugar, a veces es mucho más fácil que eso fluya si lo pienso solamente como decirle que no al otro, como en elegirme a mí misma que esto es lo que yo estoy necesitando. Así que sí, Estupendo. coincido. Coincido. Se pasó súper rápido. No Sí, sé, se pasa para muy las demás. rápido. Me pasó muy Nada, rápido. Me más encantó. Qué adelante bueno que... cuando podamos, pues repetimos y ya está, que no hemos sentido las dos como en casa. Sí, súper. Te invito a las que, porque ahí he leído y
y conozco algunas de las que están comentando, así que las invito a seguir a la cuenta de Rocío, que vieron que es súper interesante todo lo que nos ha transmitido, lo que nos ha contado, todo el programa que ella tiene, todo lo nuevo que se viene y está lanzando, que ya ella les va a contar más en detalle, pero les invito a que la puedan seguir en su cuenta. Muchísimas gracias, Débora, por aceptar la invitación, por esta invitación que haces. Y sí, en Creada pueden ver a lo que nos dedicamos, que es sobre todo al acompañamiento de los procesos de separación. Nosotros decimos que reinvención personal, profesional y familiar, porque cuando una se empieza a reinventar personalmente, después se quiere reinventar en todas las áreas de la vida, y en eso Miguel Ángel y yo es lo que acompañamos, y con muchas ganas, mucha ilusión de dar visibilidad a que nos podemos separar conscientemente, desde un lugar mucho más sano, porque la separación no es lo peor que le podemos hacer a nuestros hijos, sino muchas veces un acto de amor propio y hacia todos los miembros de esa familia, porque la familia no se rompe, la familia solo cambia de molde y entonces podemos vivirlo con más paz. Súper, genial. Muchas gracias por la invitación. Me encantó, me parece eso, que tocamos un tema súper importante, que es este de la soledad, de hablarlo, ponerlo sobre la mesa, hacerlo visible y acompañarnos. Digo esto, estamos en distintos usos horarios, distintos continentes, gente conectada a distintos lados, y así todo podemos estar cerca y sentirnos más unidas, y como decía, de la sororidad que es tan importante. Así que muchas gracias. Pues, muchas gracias a ti y a todas las que nos habéis acompañado. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.